Ahora nosotros vamos a construir la recta numérica, pero nos tenemos que concentrar en el dominio. ¿Sí? Observemos el dominio. El dominio de la función es desde 0 a más infinito. Entonces, nosotros no vamos a considerar toda la recta numérica. Por eso calculamos el dominio. ¿Sí? Al inicio a veces, bueno, ahora como las clases no son presenciales, siempre preguntaban, pero ¿por qué calculas el dominio si no lo necesitas? Bueno, para la recta numérica. ¿Sí? Entonces, vas a arrancar desde 0, con un paréntesis. ¿Sí? Porque es 0 abierto hacia más infinito. Y vas a ubicar el punto crítico. En este caso es 1 sobre e. Recordemos que 1 sobre e aproximadamente vale 0,36. Y utilizas el teorema de Bolzano. Vamos a utilizar Bolzano. F', vamos a calcular el signo del primer intervalo. Como vale 0,36, podríamos considerar el 0,1. Podría ser. ¿Sí? Entonces, esto lo reemplazás en la primera derivada, ¿sí? Recordemos que la primera derivada era el logaritmo integral de x más 1. Entonces lo reemplazás acá, en la x. Veamos cuánto nos resulta todo esto. Logaritmo natural de 0,1 más 1. Me resultó menos 1,30. Me resultó negativo, me interesa el signo. Me resultó un negativo. Entonces escribes acá un negativo. Ahora vamos con un valor de este intervalo. Podríamos considerar el valor de 1. Es el más fácil para calcular. Logaritmo natural de 1 más 1. Logaritmo natural de 1 vale 0. 0 más 1 es 1, positivo. Entonces, sabemos que en este intervalo decrece la función y en este otro intervalo crece la función. ¿Sí? Entonces, 1 sobre e, ¿qué es? Es un mínimo. Porque acá decrece y luego crece. Por lógica, es un mínimo. Ahora vamos a responder. ¿Cuál es el intervalo de crecimiento? De crecimiento es 1 sobre e, punto y coma, a más infinito. ¿Cuál es el intervalo de decrecimiento? Desde 0 hasta 1 sobre e. ¿Y cuál es el máximo? El máximo es, bueno, este ejercicio no tiene máximo, entonces más seguro que en los exámenes le aparezca el conjunto vacío. Este es el conjunto vacío, ¿sí? No tiene. Les va a aparecer este símbolo o les puede aparecer en forma de texto. No existe o no tiene máximo, etcétera, ¿sí? Pero por las dudas, escribo este símbolo. Porque si las aparece en forma de texto, ustedes lo van a inducir, obviamente, pero este símbolo quizás algunos no lo identifican rápidamente, pero este es el conjunto vacío. El mínimo es x igual a 1 sobre e. Quise resolver este ejercicio porque me parece que en los resueltos hay un error de tipeo, porque el intervalo de crecimiento creo que les va a aparecer desde menos infinito hasta 1 sobre e, y eso no es posible porque desde menos infinito hasta 0 cerrado no es parte del dominio, ¿sí? Me parece que lo resuelto tiene un error de tipeo. Igual lo pueden revisar, se van a dar cuenta que es un error de tipeo en esta parte en los resueltos, ¿sí? Profe, Sí, decime. ¿usted toma el cero como referencia o por alguna otra razón para el intervalo de crecimiento? No, yo me baso en el dominio. Mira, el dominio dice desde 0 abierto hacia más infinito. Por eso el 0 es abierto acá. Abierto significa paréntesis, es decir, que no lo consideras el 0. Vos lo consideras desde 0,005 probablemente, desde ese punto hacia adelante. O sea, acá el 0 no lo estoy considerando. ¿Se entiende? Ah, claro, entonces toma el cero como referencia del dominio. Ok. Exacto, exacto. Por esa razón nosotros siempre calculamos el dominio. En la mayoría de casos te va a dar los reales
o los reales menos un punto, etcétera. Pero cuando te aparece el logaritmo natural, lo más probable es que va a haber como que más restricciones, ¿sí? Podría ser desde menos 5 abierto más infinito, o desde menos 100 abierto más infinito, etcétera. Acordate que también puede considerarse valores negativos, y eso ocurre porque dentro del logaritmo natural puede aparecer un menos x, etcétera, ¿sí? Nosotros sabemos que el logaritmo natural de un número siempre tiene que ser positivo, porque si vos ingresas en la calculadora el logaritmo natural de menos 5, te bota error. Bien, pero ¿qué pasa si dentro del argumento una x o las x, porque puede aparecer más x, tiene signo negativo? Entonces por ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Siempre es el argumento mayor a cero y no sé qué valores te puede dar, ¿sí? Siempre hagan eso. Bien, pero como ustedes pueden notar, chicos y chicas, lo que les mencioné al inicio de esta clase, la mecánica es la misma, no hay nada nuevo que estoy agregando. Siempre es primero dominio, luego la derivada lo igualas a cero, luego de igualar a cero, puntos críticos, luego del punto crítico construís una recta numérica en base a los puntos críticos y al dominio, luego utilizas Bolzano y listo. Con ese gráfico de Bolzano sacas las conclusiones y se acabó el ejercicio. Como que es mecánico, ¿sí? Ahora, lo que yo les recomiendo es lo mismo que he hecho en todas las clases. Si ustedes quieren tener la visualización geométrica, ingresen a GeoGebra, escribir la función, escribir la derivada. Esto sería bueno que lo hagan, para que ustedes se den cuenta qué relación tiene, porque f' es una función y f sin prima es otra función, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en GeoGebra ingresen esta función e ingresen esta otra función. Son dos funciones, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta que la raíz de esta función, que es f', siempre va a ser un máximo, o bueno, casi siempre, ¿sí? Casi siempre va a ser un máximo mínimo esta función. Y se van a dar cuenta ustedes. De todos los ejercicios que ustedes hagan, siempre grafiquen f y f' y se van a dar cuenta. Le van a encontrar más lógica a todo esto, ¿sí? Bien. Los gráficos no se les obliga a que ustedes lo hagan, ni se les enseña cómo graficar, porque bueno, tenemos la tecnología a mano. Lo que interesa es el procedimiento analítico. Hagamos un último ejercicio y con eso cerramos la clase, ¿sí? Y los otros ejercicios quedan para ustedes para que practiquen. Vamos a resolver el ejercicio E, que es distinto a lo demás. Nos dan la siguiente función. F de X es igual E elevado a la 2X más 1 multiplicado por 2X más 1. Bien. Primero calculas el dominio. El dominio de esta función son todos los reales. ¿Y cómo sé que son todos los reales? Primero, este es un polinomio. Listo. Es un polinomio de grado 1. Sus dominios son todos los reales. Esta es una función exponencial. ¿Cuál es el dominio de una función exponencial? Siempre son todos los reales. Su dominio de esta función son los reales. Y de esta otra función son los reales. Conclusión, los reales. No hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, calculas la derivada de esa función. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. F' es igual. Acá utilizas la regla de la cadena, es e a la u por derivada de u. Entonces esto es e elevado a la 2x más 1 por la derivada de 2x más 1. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la derivada de 2x más 1? Bueno, ojalá lo voy a escribir, así no se pierden. Por la derivada de 2x más 1 por 2x más 1. Recuerden que este 2x más 1 es de este y este sale de este. ¿Sí? Y este sale por la regla de la cadena. Más e elevado a 2x más 1. Acá utilizas la regla de la suma. La derivada de 2x es 2. ¿Sí? Y la derivada de 1 es 0. Bueno, te queda 2. F' es igual. Acá utilizas la regla de suma. Te va a quedar un 2. Ese 2 lo ubicas adelante. 2 por e elevado a 2x más 1 por 2x más 1. Más este 2 también lo ubicas adelante. Observen este ejercicio. Por eso quise resolver este ejercicio, porque es un poco distinto a lo demás. Acá sí o sí tenés que saber factorizar, porque si no sabes factorizar, listo,
no vas a poder resolver el ejercicio. O en todo caso se te va a complicar. Entonces vamos a factorizar esta función f'. Veamos cuáles son los términos comunes. Es este 2 y tenemos esta exponencial. Se repiten, entonces estos van afuera. 2 por e elevado a 2x más 1 por 2x más 1 más 1. ¿Sí? Bien. Mira que todo lo que está resaltado de rojo está afuera. Entonces acá se completa con 1. Siempre es así. Si todo lo que está resaltado, bueno, todo lo de este término está fuera, siempre se completa con 1 dentro del paréntesis, cuando yo estoy factorizando. Siempre es así. ¿Y cómo lo puedes corroborar? Utilizar la propiedad distributiva. Y tiene que quedar lo que está arriba. Ahora sí, bueno, esto igual lo podemos reducir un poco más. Voy a realizar la suma que está dentro del paréntesis. Esto es 2 por e elevado a 2x más 1 por 2x más 1 más 1 es 2x más 2. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es igualar a 0 la primera derivada. Cuando iguale a 0 esta primera derivada, van a notar ustedes una diferencia, como hemos trabajado anteriormente, ¿sí? Vamos a igualar a 0 la primera derivada. Esto es 2 por e elevado a 2x más 1 por 2x más 2. Este número 2 lo pasas a dividir. Nos queda e elevado a 2x más 1 por 2x más 2 igual a 0. Bien, recordemos. Cuando yo tengo el producto de dos números iguales a 0, se igualan a 0 por separado. Entonces, esto es e elevado a 2x más 1 igual a 0. Y por otro lado, 2x más 2 es igual a 0. Despejas acá la x. Acá. Ustedes cuando vean los resueltos, les va a aparecer como algo falso. Acá puedes escribirlo falso, absurdo, etcétera. No sé qué más se les puede ocurrir. ¿Y por qué escribimos todo esto? Falso, absurdo, porque e elevado a un número nunca va a ser 0. Recuerden la definición de función exponencial. E elevado a un número nunca te va a dar 0. No existe un valor de x que eso sea igual a 0. ¿Sí? Ahora, lo podés pensar de otra manera. Si nosotros sabemos que e elevado a un número nunca te va a dar 0 por definición, e elevado a un número nunca te va a dar 0, ¿sí? Entonces, todo esto también lo podés pasar a dividir. Recuerden la pregunta que hizo una de sus compañeras anteriormente. ¿Por qué? No necesariamente tiene que ser una división, ¿eh? Igual, esta es una división porque yo a todo esto lo puedo dividir por 1 y es una división. ¿Por qué lo que está acá no lo puedo pasar a dividir acá con el otro lado? Por ejemplo, el 2x más 2 no lo podés pasar a dividir porque acá no sabes cuánto vale x, o mejor dicho, no sabes si todo esto te va a dar 0. Porque si todo esto te da 0, no lo podés pasar a dividir porque te da una indeterminación. En cambio, yo sé que esto siempre va a ser distinto de 0 y va a ser positivo. Bueno, no interesa el signo, pero va a ser distinto de 0. Entonces, sí lo puedo pasar acá y te queda un 0. Eso sí se puede. O sea, como que hay muchas explicaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando existía el examen oral, bueno, algunos chicos explicaban falso o absurdo, yo igual los aceptaba, otros me decían, bueno, lo que yo mismo les estoy explicando ahora, ¿sí? Y bueno, e elevado a un número nunca te va a dar 0, entonces sí lo puedo pasar a dividir, porque el problema es que yo no puedo pasar a dividir este paréntesis porque yo no sé si esto en algún momento se convierte en 0. Porque si en algún momento se convierte en 0, entonces listo, ya está, no lo puedo pasar al otro miembro a dividir. Eso es lo que me dice la matemática. Entonces tenemos un solo punto crítico, ¿sí? El punto crítico es el -1. Y esto, bueno, nada que ver, ¿sí? -1. Entonces tenemos un solo punto crítico. Vamos a construir la recta numérica y con esa recta numérica vamos a utilizar Bolzano. Construimos una recta numérica
desde más infinito, o perdón, desde menos infinito a más infinito, porque siempre se lee de izquierda a derecha. Ubicas el punto crítico, en esta oportunidad es el -1, y vamos a utilizar Bolzano, ¿sí? F', vamos con este intervalo. Voy a considerar el 0. Y lo reemplazas en la derivada, ¿sí? Voy a reemplazarlo acá, ¿sí? Siempre es preferible la expresión que está antes de ver igualar a 0. Bueno, acá lo igual a 0, pero cuando calculé la primera derivada, la expresión que me quedó fue esta que está acá, ¿sí? Esta que está acá. Es el consejo que yo les doy, porque por ahí te evitas problemas, pero puedes utilizar esta otra expresión, etcétera. Ahora, acá me detengo un segundo para explicar algo que ustedes pueden ganar tiempo en los exámenes. Por ejemplo, nosotros sabemos, vamos con esta parte, ¿sí? Concentrémonos en este cachito que está acá, ¿sí? E elevado a un número, sabemos que nunca te va a dar 0. Y sabemos que e elevado a cualquier número siempre te va a dar positivo, por definición de función exponencial. Multiplicado por 2, ¿qué va a ocurrir? Te va a dar siempre un positivo. Entonces vos sabes que todo esto es un positivo. Y todo esto está multiplicando 2x más 2. Esta parte que yo me detengo a explicarles, ténganlo en cuenta. De esa manera ganan tiempo ustedes en los exámenes, ¿sí? Quizás ahora no lo notas porque, bueno, los exámenes duran 24 horas, pero, por ejemplo, el examen final son 2 horas y 15 minutos, si no me equivoco, aproximadamente 2 horas o 15 minutos o 2 horas y 30 minutos, dependiendo, ¿sí? Así que el tiempo es oro en ese tipo de situación. Entonces, sabemos que todo esto es positivo, entonces acá yo escribo un positivo, listo. Y comienzo a calcular lo de este paréntesis, porque acá no lo sé. Entonces, esto es 2 por 0 más 2. 2 por 0 es 0. 0 más 2 es 2. Positivo por positivo, positivo, porque me interesa el signo. Perdón, un segundo, creo que tengo un error. Sí, tengo un error, Sí, perdón. porque tendría que ser -1. El Ex- 0 es exacto, sí. Sí, sí, tenés razón. Entonces, no lo vamos a considerar esto, ¿sí? Acá me confundí. El 0 está lo por podemos acá. poner del otro lado ahí, podemos poner positivo, o no, del -1 al más Sí, infinito. acá, exacto, sí. Acá va a ser positivo, exacto. Como acaba de mencionar de sus compañeras. Bien, entonces ahora voy a considerar un valor de este otro intervalo. Podría ser el -2. Y esto es positivo por 2 por -2 más 2. Esto es un positivo. Acá te va a resultar -4 más 2, -2. Y te resulta un negativo. Entonces, acá sí nos va a resultar un negativo. Bien, ¿sí? Rectifiquen eso. Tuve un error al inicio. Entonces, acá la función decrece. Acá crece la función. Bien, siempre vuelvo a repetir, ten en cuenta esta parte porque a veces aparece un choclo, ¿sí? Es enorme la expresión y es una ventaja saber reconocer esto. Cuando siempre va a ser positivo o negativo, bueno, mayormente va a ser con positivo. Entonces así ganas tiempo con todo esto. Entonces el -1 se comporta como mínimo. Vamos a responder, ¿cuál es el intervalo de crecimiento? El intervalo de crecimiento es desde -1 a más infinito. ¿Cuál es el intervalo de decrecimiento? De decrecimiento es desde menos infinito hasta -1. El máximo, bueno, el máximo no tiene máximo, entonces lo voy a representar con el conjunto vacío. Y el mínimo, ¿cuál es el mínimo? El mínimo es x igual a -1. Y las asíntotas no le vamos a dar bola, ¿sí?
Porque las asíntotas, más que todo, cuando yo tengo funciones racionales y arriba y abajo son polinomios. Bien, ¿alguna consulta hasta acá, chicos? Si tienen alguna consulta, pueden activar su micrófono. Entonces, ¿cuándo se le da, cuándo se le presta atención para sacar asíntota horizontal y vertical? Bien, cuando ustedes tengan funciones racionales, es decir, una división, arriba y abajo polinomios, ¿sí? Cuando tengan ese tipo de situaciones, es ahí donde posiblemente se les pida calcular asíntotas. Por ejemplo, como hemos visto anteriormente, x al cuadrado sobre un x más 1, o podría ser otro tipo de función, por ejemplo, x al cubo sobre x al cuadrado más x, o etcétera, ¿no? X a la 4 dividido x a la 5 más x a la 3 menos 6, etcétera. Cuando vos tenés fracciones y arriba y abajo son polinomios. En estos casos se te va a pedir calcular las asíntotas. En otros casos no, porque es más complejo. Lo dejo por las dudas. Si tiene alguna otra consulta, Genial, gracias. no de nada. Bien, me parece que no hay más consulta. Bueno, chicos, chicas, cerramos el tema de derivadas, ¿sí? Y la próxima Una clase, pregunta. sí, decime. ¿Podemos resolver en algún momento algún ejercicio que no me salió de los que teníamos que hacer para hoy? No sé si esta clase o la próxima. Bien, lo que ocurre, por ejemplo, en otros grupos, si ustedes tienen alguna duda puntual, por ejemplo, de algún ejercicio que lo ven ustedes en los resueltos, pero hay un paso donde no se entiende por qué en el resuelto te aparece un 5 o te aparece menos 5. Ustedes pueden sacar una captura, lo resaltan y lo pueden enviar ese tipo de consulta por el grupo y te respondo cuando tenga disponibilidad. Esa es una manera. Ahora, si ustedes tienen una duda, digamos que no es puntual, en todo caso por ahí lo podríamos resolver en la clase de repaso, ¿sí? Pero como que me hacen recordar, ¿sí? Porque yo a veces me puedo olvidar. ¿Sí? Perfecto, lo intento por el grupo entonces primero y si no, lo recuerdo en la clase. Sí, sí, perfectamente. Sí. Así que ustedes pueden enviar por el grupo, ¿sí? Su consulta. Trate de ser claros, por favor. Saque una captura en el de resuelto. Guíense por el resuelto porque hay algunos que en otros grupos consultan y yo le digo, pásame la captura, así como les digo a ustedes, el resuelto y recién se enteran que hay un PDF resuelto. Y bueno, entonces por ahí ambos ganamos tiempo, ¿no? Porque yo tampoco no te puedo mandar la resolución completa, etcétera, por el tema del tiempo, ¿sí? Háganlo y normal, cuando yo tenga disponibilidad le respondo, ¿sí? Me parece que hay una consulta por el chat. Perdón, no escuché, profe, ¿por qué no hacemos las asíntotas? Sí, en estos ejercicios no hemos hecho las asíntotas porque es un poco más complejo. ¿Cuándo se te va a pedir mayormente las asíntotas? Cuando vos tengas este tipo de funciones. Puede ser esta, ¿sí? O esta, ¿sí? Donde arriba y abajo vos tengas polinomios. Pero cuando vos tengas funciones logaritmo natural, una función exponencial, como son los dos últimos ejercicios que hemos hecho el día de hoy, algo así no te voy a pedir hallar las asíntotas, ¿sí? Por ahí máximos y mínimos, intervalo donde crece, decrece. No, de nada, Matías. Bueno, me parece que no hay más consultas. Les deseo un buen fin de para todos y para todas. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, profe, buen fin de